Buenas tardes para todos, para todas nuevamente. Continuamos con esta segunda sesión del 9º Seminario Internacional de Estudios Artísticos. Como pudieron ver esta mañana, tenemos invitados locales, nacionales, internacionales en esta conversación desde diferentes perspectivas epistémicas y experiencias articuladas en esta ocasión sobre algo que hemos denominado el buen vivir desde la perspectiva de los estudios artísticos. Para iniciar esta jornada de la tarde de hoy, tenemos a Sonia Patricia Vargas Martínez. Ella es doctora en estudios artísticos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magíster en estudios culturales, becaria de excelencia académica de la Universidad de los Andes en Bogotá, magíster en Historia del Arte con tesis mención honorífica de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Historia del Arte de la UNAM, también de México. Realizó estudios en teorías feministas en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, maestra en Artes Plásticas con tesis mención meritoria del Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali. Su trabajo se centra en el análisis de prácticas artísticas en relación con procesos socioculturales desde una perspectiva de los estudios artísticos en diálogo interepistémico con los enfoques críticos de los estudios culturales, feministas y decoloniales. Sonia es docente de la Escuela de Estudios de Género, adscrita a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia y hace parte de la línea de investigación Historia, Cultura y Poder. Es miembro activo del Grupo Interdisciplinario en Estudios de Género GIEC de la Universidad Nacional y de Poiesis 21 de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Con el título de la ponencia Políticas Sentimentales, analítica de la musealización del conflicto armado en Colombia, le damos la bienvenida y creo que con un aplauso a Sonia Vargas Martínez. Muchas gracias, maestro Pedro Pablo, y a toda la audiencia que nos siguen en este momento. Como les anunciaba el profe, mi charla se titula Políticas Sentimentales, analítica de la musealización del conflicto armado en Colombia, y les voy a compartir, esto es parte de la investigación realizada en el doctorado en estudios artísticos. Este es un trabajo sobre la ¿Se está escuchando? Ilustra escenas de masacres. Este es un trabajo sobre la violencia, ilustra escenas de masacres. Este es un trabajo sobre violencia, ilustra escenas de masacres. Están viendo en pantalla y seguramente escuchando, y bueno, y si no las están escuchando, por lo menos las están viendo, hacen parte de las percepciones de algunos visitantes a las exposiciones sobre la memoria del conflicto armado en Colombia. Estas frases son interesantes porque en ellas se repiten ciertas nociones: reconciliación, verdad, reparación, lugar de paz, justicia, no repetición, verdad. Estas palabras, para Malena Bastías Sekulovic, son entendidas como ideas de museo, por la reiteración constante que implican. Sin embargo, lo interesante de estas nociones es que no son necesariamente o no son propias de las ideas de museo o de los espacios museales particulares, sino que se articulan a procesos mucho más complejos y más grandes. En nuestro contexto colombiano, se articulan al acuerdo de paz, a la justicia restaurativa
y a la reparación simbólica. Esa resonancia de estas frases y la emergencia de las exposiciones sobre el conflicto armado en Colombia en los últimos 20 años generan mi pregunta de investigación, creación, que es la siguiente, que ustedes están viendo aquí en pantalla: ¿cuáles son los efectos y cuáles son los afectos que movilizan las prácticas de musealización del conflicto armado en Colombia? Esta es una pregunta que no necesariamente se dirige a las obras de arte o necesariamente a las artistas o a los curadores o a los museógrafos, y tampoco es una crítica a las realizaciones artísticas. Esta es una pregunta que trasciende esa valoración de lo bueno y lo malo e intenta salir de esto de calificativo o de esta valoración dicotómica entre bueno o malo, si las exposiciones son buenas o malas, si son efectivas o no. Y es una pregunta que se enfoca a explorar los efectos que nos dejan las relaciones de articulación entre emociones y política. Para ello indagué dos exposiciones, una de ellas la Sala Memoria y Nación del Museo Nacional de Colombia, cuya apuesta curatorial y museográfica retomó la Constitución de 1991 y retomó las nociones de diálogo, paz, reconciliación, y de la Constitución, del 91 retoma las nociones de inclusión, de diversidad y de participación, y a esto se le sumó el diálogo de paz, que están allí como latentes en el tiempo, de reconciliación y de paz. También examiné la siguiente sala, que es Fragmentos, realizada por la artista colombiana Doris Salcedo, y cuya obra consiste en la fundición de 37 toneladas de armas entregadas por las FARC. En esta obra lo que le da sentido, digamos, a esta pieza es la visibilización de las mujeres víctimas del conflicto armado. Ambas exposiciones surgen en el mandato de Juan Manuel Santos, el expresidente, en el marco de su proyecto de paz y como un nuevo proyecto de construcción de la nación a partir de dos ideas fundamentales que son la paz y la reconciliación dentro de un contexto político particular. Mi intención es entonces, el propósito de esta investigación es determinar a ambas exposiciones como un dispositivo de visibilidad, es decir, una forma particular que construye una forma del mostrar y del exhibir a la otredad, ya sean estas víctimas del conflicto armado o minorías como indígenas o agrupaciones indígenas o de personas afrodescendientes o de mujeres, pero también de velar la musealización como una máquina afectiva, es decir, como un escenario, como un entorno que hace posible la producción, circulación y el consumo de afectos, emociones y sentimientos para sus visitantes. Esta investigación tiene como sospecha o como centro advertir cómo existe en Colombia en la actualidad y desde hace unos años una política estatal de administración de la memoria que ha puesto en el centro una retórica sentimental para la construcción de sujetos que se acoplan a esta nueva construcción de la nación, una nación de la paz y de la reconciliación. A su vez, entiendo la musealización como un espacio donde operan tecnologías que trabajan en la modelación de afectos y de memoria. La musealización forma parte de ese proyecto de nación y se convierte en ese escenario al favorecer la movilización de afectos, emociones, como decían sus visitantes. Este trabajo parte de una apuesta epistemológica que denominé el lugar de la intrusa como una respuesta a unas demandas sociales y académicas sobre el lugar que ocupo dentro del trabajo de la memoria, trabajo que en Colombia ha sido muy cuidadoso, pero que también exige de cierta manera tener una cierta relación con la producción de trabajos de reflexiones sobre la memoria, ya sea en el ámbito académico, ya sea reconocerse a sí mismo como víctima, o ya sea trabajar con grupos de personas que han sido victimizadas en el marco del contexto colombiano. En mi caso no me identificaba como víctima, tampoco era una académica sobresaliente en el campo de la memoria, pero tampoco trabajé con comunidades de personas victimizadas. Y eso me hizo sentir por mucho tiempo en ese lugar de intrusa, ¿no? Como
como una suerte de ocupar un lugar que no me correspondía, pero prontamente construí ese lugar de la intrusa desde una apuesta política, más bien como empecé a politizarlo y hacer de esa incomodidad un lugar de producción crítica y creativa, un lugar de frontera, siguiendo a los estudios artísticos, de una mirada crítica para hacer otro tipo de preguntas que también me permitieron hacer preguntas incluso incómodas acerca de la memoria, del arte y de ciertas prácticas. Esta mirada crítica, repito, no intentaba poner de relieve ni a las víctimas, ni a los curadores, ni artistas, ni museógrafos, y no señalarlos como buenos ni como malos, sino es una invitación a examinar los efectos de esas prácticas de musealización. Y desde este boom de la memoria, que hace más de 20 años impacta el territorio colombiano, es una reflexión acerca de sus articulaciones, sus relaciones de poder, lo que se pone en juego en ellas, y nuestro lugar como observadores o como personas visitantes que vamos a estas exposiciones. Siguiente. Algunas dificultades, porque creo que también es importante hablar de estas dificultades, y entre ellas es cómo en ciertos espacios museales el museo se reviste de cierto poder y autoridad para impedir que ciertas investigaciones se realicen, como fue mi caso. Yo hice una pasantía de investigación en el Museo Nacional y en el espacio de fragmentos, pero tuve varios inconvenientes al momento de poder tener relación directa con las personas visitantes, y esto implicó, afortunadamente digo yo, construir una serie de estrategias creativas que permitieran el abordaje con las personas visitantes, ¿no? En su momento me exigían ponerme un chaleco y una escarapela y un montón de distintivos que enmarcaban el espacio museal y esa presencia del espacio museal, frente a lo cual pues la gente también genera un poco pues de reacción y un poco de rechazo, y además porque tenía que pasarles un consentimiento informado de 20 páginas que debían ellos leer antes de poder preguntarles qué sienten en una exposición. Entonces, ante todo esto, de nuevo, la apuesta de investigación-creación permitió construir otra serie de estrategias para encontrarme con las personas visitantes y de paso hacer una reflexión acerca de ese lugar del área educativa que sigue fungiendo en este museo, el Museo Nacional, que sabemos no fue una cárcel desde el siglo XIX, pero que sigue operando como panóptico, actualizado incluso hoy como museo. Es un panóptico que resguarda esta imagen nueva de la nación que quieren proyectar. Y bueno, fue todo un apartado de la tesis que titulé Disfrazarse de museo, ¿no? con las implicaciones de no querer revestirme de ese peso simbólico que implica el museo. Quiero hablar de la noción de musealización. La musealización es una noción y es una categoría construida desde el ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos, y es una categoría ya establecida que tiene un significado muy puntual, y para ellos es un proceso de tesaurización, de selección y de organización de objetos. A mí, con las intenciones que yo tenía en mi investigación, me pareció muy corto esta noción, pero tampoco quería que se me asociara a la museografía. A pesar de que hablo de musealización, yo no quería que mi trabajo se asociara con trabajos sobre museos o con trabajos museográficos o museológicos, porque yo estoy trabajando desde el lugar de quien mira. En ese sentido, construí una noción de musealización desde una apuesta un poco más plástica, si se quiere, siguiendo la noción de Néstor García Canclini de convertir ciertas nociones en provisionales y plásticas y maleables. Y para mí la musealización tiene que ver con los objetos del museo, por supuesto, pero los trasciende y también se pregunta más por su articulación con las instituciones, pero también con la vitalidad del museo, es decir, con una serie de las prácticas y también con los correspondientes discursos que emanan de ese entramado. En ese sentido, pensé el dispositivo museal en sus dimensiones visibles y no visibles, es decir, entender que no solamente son las exposiciones con los objetos que están allí establecidos, sino que hay una serie de instituciones, de sujetos, de discursos y de relaciones de poder que también median en la construcción y fabricación de lo que podemos ver finalmente.
Y ahora llego a explicar un poco esto de la analítica de la musealización. Para mí la analítica, y esto es siguiendo a Santiago Castro Gómez, tiene que ver con la emergencia de una serie de prácticas o con esa genealogía de prácticas gubernamentales. Y en mi caso es una apuesta de construcción tanto metodológica, ética, epistemológica, una manera de pensarse el cómo abordar o cómo construir un abordaje metodológico para investigar una práctica tan compleja como la musealización, que en mi modo de ver pues es algo multidimensional, y en ese sentido la analítica es una construcción de capas, si se quiere, de análisis, que van dando por resultado un análisis más conjunto y más complejo, es decir, como empezar a diseccionar ciertas partes de la musealización y en conjunto podemos tener ya un análisis más profundo. Es un lente de análisis multidimensional que da cuenta, y repito, no solamente de los objetos del museo, sino de las relaciones, de los discursos, prácticas y la movilización de los afectos. Y entonces realicé una serie de acciones, entre ellos las pasantías que les contaba, como para tener ese contacto con las personas visitantes, para capturar la experiencia de quien mira, para poner en el centro la praxis del ejercicio de la mirada, un ejercicio de archivo, de recolección, de construir un archivo a partir de los textos escritos hasta ese momento sobre ambas exposiciones, ¿no? Textos académicos, de prensa, de crítica de arte, documentos institucionales, decretos presidenciales, ministeriales, órdenes institucionales y demás que configuran y que determinan el relato, no solamente cuál es el relato de la nación que se buscaba construir en el momento de esa presidencia de Santos, sino que de paso iban construyendo e iban guiando unas formas particulares del sentir y del ver en las exposiciones. También hay una apuesta por el diálogo con la teoría, como invitación a pensar, como invitación a construir categorías y construir unas categorías más amplias, más plásticas y más maleables que nos pudiesen ayudar a pensar y avanzar en las discusiones locales. Y una apuesta escritural de varios registros en los cuales introduzco la experiencia de las personas visitantes a estas exposiciones. Y por último, realicé una pasantía de creación con las mediadoras del espacio, con las guías de las exposiciones, que resultó ser uno de los puntos de encuentro más interesantes, ¿no? No tener ese contacto directo necesariamente con curadores o los artistas, sino con las personas que guían la exposición, que son quienes finalmente tienen el contacto con visitantes. Y desde allí, desde ese lugar de la mediación, muchas de estas mediadoras agrietaban el guión institucional, ¿no? Pues a ellas se les entrega un guión de cómo deben hacer sus recorridos, pero también un subguión de cuál es el relato museográfico que se quiere alcanzar y cuál es el tipo de afectos que se quiere transmitir, y ellas lograron desde adentro como irrumpir en esos guiones, lanzar otro tipo de preguntas a las personas visitantes, irrumpir las discusiones hegemónicas si se quiere, y agrietar, digamos, a otras posibilidades. Y desde allí realizamos trabajos de investigación-creación. Musealización de la nación. Ok, gracias. Musealización de la nación es el primer capítulo de este trabajo donde presento diferentes tipos de aproximación desde la investigación-creación, y es cómo acercarse a las personas visitantes a las exposiciones. Y aquí inventé diferentes formas de acercamiento y sobre todo más como en tipo de conversación, ¿no? Y de preguntarles cuáles son los objetos que más se fotografían en el espacio, las piezas que más se miran, los espacios que más les interesa, qué les interesa de la sala, qué les mueve de la sala. Y de aquí emergen toda esa serie de palabras que les
comentaba al inicio de esta presentación, esas ideas de museo, como todos somos diversos, todos estamos aquí representados, y ahí se hizo presente, digamos, esa reiteración de esas ideas que no necesariamente provenían de ellos mismos, sino de los textos curatoriales y de todo aquello que está expuesto en la sala, que también es muy interesante dar cuenta de qué manera la gente se siente interpelada, ¿no?, e introduce en su propio lenguaje el lenguaje museal. Este es uno de los espacios seguramente más llamativos de esta sala Memoria y Nación, que se llama el Muro de la Diversidad, y como parte de las reflexiones surgió la construcción de una noción retomada o ampliada de René Zavaleta. René Zavaleta propone la formación social abigarrada, y en mi caso la tomo prestada para hablar de la construcción visual abigarrada, para dar cuenta de cómo la inclusión, la participación y la diversidad son representadas aquí en la sala, y para poner en tensión la aparente horizontalidad de la sala y problematizar a partir de este lente de análisis los marcos de desigualdad, la clase, la raza, están allí latentes dentro de un relato que es aparentemente de la unidad. Un segundo interés de análisis fue poner atención a las técnicas museales o a las semiotécnicas, que es un concepto de Sharon McDonald. Con semiotécnicas ella entiende todo el mobiliario, las fichas, los textos que están alrededor de las exposiciones, los videos y todo este material educativo con el cual se nos informa. Lo interesante es que nos dicen Sharon McDonald que es un material que casi no se le pone atención, pero que en él radica ciertas relaciones de poder. No necesariamente en estas fichas radica el poder, sino que leyendo como subtexto podemos darnos cuenta cómo a partir de estas semiotécnicas se empieza a introducir como ejercicios pedagógicos, pero ciertas formas de ideología o ciertas retóricas, o se va alimentando cierta idea. La relación de poder se da ¿en qué? En el sentido de guiar la mirada, de construir una forma del ver particular y de interpelar a los visitantes. Y una tercera capa es la articulación de esta nueva imagen de la nación. Si ustedes se dan cuenta, yo empecé hablando de la perspectiva o las percepciones de visitantes, luego de ciertos objetos, luego de ciertos lugares, luego de las semiotécnicas, es decir, como de todo aquello que es visible en la musealización, y ya en este punto empiezo a dar cuenta de todo lo que no es visible o de ese otro lado oculto de la musealización, que tiene que ver con los lineamientos y las políticas y los directivos y todo el entramado discursivo, ejecutivo, administrativo, que parece no tener lugar, pero finalmente es quien reproduce esa relación allí de poder. Entonces aquí empezó a dar cuenta de cómo se renueva la sala, qué es lo que se pone en juego, cuáles son las apuestas curatoriales museográficas, la dirección del museo, el lugar del Ministerio de Cultura, y cómo finalmente todo esto va escalando hasta llegar a presidencia, ¿no? Y cómo todo, repito, todo aquello que estamos viendo en la sala finalmente no es un capricho de un grupo de curadores o de artistas, sino que viene de presidencia, ¿no? Entonces de ahí esta noción de las políticas estatales, porque es un proyecto de nación que en la época, repito, del expresidente Santos, bueno, que también tiene que tener esta coherencia por haber ganado el Premio de Paz y todo su proyecto de paz y construcción de paz. Uno de sus propósitos era que el museo diera cuenta de este proyecto de paz, y en ese sentido se convierte en una política que es estatal, pero que no la estamos viendo como una norma o algo que esté direccionándonos de una forma muy fáctica, sino que está interpelándonos a través de las emociones y de los afectos y de los sentimientos, y utiliza las exposiciones de arte para hacer ese llamado y esa interpelación a sus visitantes. Bueno, y salto a este punto de la episteme museal posmoderna para poner
en entredicho la inclusión, que viene siendo incluso una bandera también de este gobierno actual, de la inclusión de la otredad y qué pasa con esa inclusión de la otredad, sobre todo en el caso particular de la musealización. Y como resultado o como forma pues de análisis, era muy interesante darse cuenta que en la medida en que la otredad esté musealizada, estetizada, que esté controlada en un espacio museal, pues la respuesta de sus visitantes es positiva, ¿no? Como que sentimos incluso identificación, sentimos pertenencia, sentimos empatía, sentimos una conexión particular. Pero cuando la otredad está por fuera, como cuando las comunidades indígenas ocupan el Parque Nacional o cualquier lugar de la ciudad, vemos cómo esa economía moral pues va a tener unos sobresaltos diferentes. Cuando vemos al otro que pasa a ser estetizado, a ser un sujeto político y a tener agencia en el espacio público, pues eso empieza a chocarnos un poco. Y eso lo vivimos en Colombia muy fuertemente en el marco del paro, si ustedes recuerdan, pero también en cada momento en que tenemos a una de estas comunidades indígenas ocupando ciertos espacios donde la gente les grita, ¿no? Como devuélvanse a su pueblo, donde la otredad ya no es tan empática y la otredad está invadiendo y se vienen todas esas otras emociones, porque también moviliza emociones. Entonces hay otra movilización de emociones, de sentimientos y de afectos que son opuestos, ¿no? Que ya dejan de ser la apatía, la admiración o la similitud que sentimos hacia ellos y sentimos todo lo contrario, ¿no? Como una lejanía, y sentimos también la necesidad de reclamar nuestra seguridad, que es la palabra que está, el miedo, la seguridad y como los sentimientos que se empiezan allí a poner de juego. Y de aquí entonces esta diapositiva que nos ilustra un poco esto. Esa es una de las piezas del Museo Nacional y justo lo que les estaba contando. La comunidad que estuvo en 2021 y que bueno, recientemente otra vez estuvo y que otra vez están llegando, sí, porque estaban entre ayer y hoy llegando de nuevo. Y aquí vemos entonces cómo estas economías morales, que también es una noción de Didier Fassin, yo la extiendo a pensarla desde las economías morales de la inclusión. Y finalmente empiezo aquí con un diálogo decolonial y feminista para pensar entonces qué pasa con la inclusión en la musealización, que deviene más como una inclusión ornamental, siguiendo las apuestas de María Lugones, de Catherine Walsh, de Silvia Rivera Cusicanqui, para decirnos, ellas nos hablan, ¿no?, de esa inclusión ornamental, de ese multiculturalismo ornamental o posmodernismo culturalista, que finalmente están todos dispuestos para moldear imaginarios e identidades subalternizadas como forma de teatralizar su identidad. Y finalmente, pues aquí vemos, o aquí empieza a hacerse, a tener carne o materia, esto que les decía yo, de examinar la exposición como un dispositivo de visibilidad, es decir, de qué manera muestra la otredad, porque mi pregunta no es, ahorita estamos muy en boga cuando pensamos en la inclusión, de qué se está metiendo, qué se está dejando por fuera, y se piensa a veces que por incluir, ya se está haciendo el trabajo. Yo hice como un alto y pensé más allá de que estén incluidos o no, la pregunta central es cómo están incluidos y para qué. Y de ahí, digamos, estas reflexiones acerca de la inclusión ornamental, ¿no?, cuando se les incluye para hacerlos hablar a través del lenguaje que se quiere. Entonces, en el Museo Nacional di cuenta cómo muchas de las piezas están hablándose el lenguaje de la paz que quiere Santos en el momento, no porque no están las comunidades indígenas por sí mismas, sino porque hablan paz y porque la paz se conectaba con lo que el presidente Santos quería decir, ¿no? Entonces, ese hacerlas hablar, ese ejercicio un poco ventriloquista, estaba allí presente y no deja de ser entonces una forma de posmodernismo culturalista. Y quiero contarles también brevemente
un poco mis reflexiones acerca de Fragmentos, espacio de arte y memoria, que como les decía no tiene una intención de hablar del artista ni participar de la disputa en si es buena o mala, buena gente o mala gente, o digamos como todo este escenario que ya es muy conocido en Colombia, sino que intenté más examinar de nuevo cuál es la experiencia de quien mira, el lugar de las personas visitantes, también poner en consideración cuáles son los afectos que se movilizan, pero más relevante aún, no es una pregunta por qué siente la gente, es una pregunta por qué se hace con la que la gente siente, ¿no? Es una pregunta por la política de los afectos, siguiendo a Sarah Hadmet. Bueno, y entonces, siguiendo mi apuesta de la analítica, entendiendo, repito, la analítica como una serie de capas de análisis para dar cuenta de la densidad o complejidad, empecé de nuevo por las experiencias de las personas visitantes. Y es bastante interesante, ustedes pueden ver ahí en pantalla como muchas de las cosas que la gente dice, de nuevo, corresponden a ideas de museo, pero también corresponden como a ciertos anhelos. Finalmente, todo este discurso de la paz y de la reconciliación, que es necesario, por supuesto, en Colombia, no deja de ser un anhelo, y un anhelo que se manifiesta a través del discurso. Entonces, aquí, con las experiencias de los visitantes, puse de manifiesto la materialidad del espacio, ¿no? Su relación con el espacio, la corporalidad, los afectos, por supuesto, las emociones, los sentimientos, las interacciones, pero también las tensiones ideológicas y políticas, porque es un espacio donde todo confluye. Y hay personas que se creen que se posicionan a sí mismos como personas de izquierda y es un espacio al que no quieren ir, pero también hay personas que se posicionan a sí mismos como personas de derecha y tampoco quieren visitar este espacio. Entonces hay una suerte de amores y de pasiones que en sí mismo genera todo el efecto fragmentos que hace que la gente quiera o no quiera estar, ¿no? De hecho, también, por ejemplo, ciertos grupos de mujeres excombatientes de las FARC que tocan afuera del espacio, no hicieron una batucada, pero no pusieron un pie adentro, o hay ciertas personas que llegan y en llanto, digamos que tienen unos momentos de catarsis adentro, es un espacio bien complejo. Y dentro de este mismo espacio pues se encuentra el documental que se realizó sobre la elaboración de fragmentos. Yo hice un análisis de este audiovisual, que es un análisis no morfológico, pero más bien que intentaba dar cuenta de ciertas formas de organización y cómo existe dentro de esa mirada, a pesar que es una mujer la directora y un cuerpo de mujeres la que realizan esto, de todas maneras hay una tecnología del género operando alrededor de la construcción. Y los dos puntos que quiero centrar de este análisis del audiovisual es resaltar la idea del régimen de visibilidad y de estructura de la redención, que son dos conceptos centrales del filósofo colombiano Juan Carlos Arias, para señalar cómo existe dentro de la producción cinematográfica en Colombia, o documental más bien, en torno de las víctimas del conflicto armado, una forma ya codificada de mostrarlos. Y ese régimen de visibilidad construye a los sujetos, a las personas en víctimas, por los planos, es decir, como ciertas formas cinemáticas de planos, de la forma como la persona mira directamente al vacío, como no mira directamente a veces la cámara, el tipo de discurso que se les pide a las personas que han sido victimizadas que digan, etcétera. Hay una suerte de guión, de teatralización que construye al otro o a la otra o al otro en una víctima, y a esto se le denomina régimen de visibilidad, como una forma de representación ideal y canónica acerca de lo que deben ser las víctimas. También realicé una construcción de archivo, les decía, desde el 2018 al 22, para dar cuenta cómo se ha construido un sentido común en torno de fragmentos, y sobre todo me llamaba la atención cómo en el espacio, cómo se ha escrito acerca del espacio como un espacio de contramonumento femenino para las mujeres, y me interesaba saber en qué momento
esa construcción discursiva fue construida o fue asentada. Y examiné una serie de textos para develar cómo se construían equivalencias entre monumento belleza o mujer y víctima o contra monumento sanación, entre otros, ¿no? Porque también está, por ejemplo, mujer, víctima, femenino, feminismo, víctima, una serie de equivalencias que iban saltando de una cosa a otra como si fueran una correspondencia natural. Y ese análisis pues me lleva finalmente a concluir pues que no hay nada que los une, que esas que lo único, pues no es nada, no, aquello que los une o aquello que hace eficaz esta suerte de equivalencias entre una cosa y la otra son los afectos, es el anhelo de querer ver la paz o querer ver la reconciliación, pero son esos sentimientos lo que hace que esto que está poco fraguado entre una noción y la otra, pues logre tener cierta cohesión. Y ya casi estoy por cerrar, esta es mi última capa que la denominé revestimiento moral, y aquí doy cuenta de qué sucede cuando la política de identidad, que es un marco jurídico que convierte a las víctimas en sujetos de derecho, pasa al arte. Aquí sucede una serie de acciones y es una transformación semiótico-sentimental, donde los sujetos dejan de tener esa agencia y ese lugar político-jurídico y se convierte más en una representación. Pero resulta que eso no es exclusivo de Fragmentos y por eso aquí las imágenes que les estoy mostrando, sino que esto ha sido ya reiterativo en el campo del arte en Colombia, donde se ha construido incluso una forma feminizada de entender a la noción de víctima, y en el caso particular de Fragmentos se construye la noción de mujer víctima de violencia sexual, pero no como un sujeto de derechos, como un sujeto político, sino como un sujeto del dolor, como una imagen del dolor. ¿Sí? Pasa a ser un sujeto político a ser una imagen del dolor. El problema con esta construcción de las imágenes del dolor, y esto lo explica muy bien Judith Butler, es que a veces reaccionamos más frente a ciertas imágenes y somos ajenos a las estructuras de poder o la realidad. Entonces empezamos a tener una relación más emotiva, a veces o emocional, frente a la imagen, pero tenemos un poco patos ético, que es lo que dice ella, frente al contexto y la realidad. Y es un poco lo que le preocupa a ella, ¿no? Como sujetos, y no es exclusivo de Colombia, digamos que esto hace parte de todo este fenómeno del boom de la memoria. Nos volvemos más empáticos a ciertas exposiciones donde está el dolor en la atmósfera, pero parece que nos volvemos un poco más ajenos a las preguntas concretas, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Quién hizo esto? ¿Qué hay de estos sujetos? ¿Qué está pasando? Digamos que esta realidad concreta y esas preguntas estructurales quedan de relleno, quedan de fondo, de telón de fondo si acaso, si es que quedan. Entonces, ese es el cuestionamiento, esa noción de esas víctimas pasivas, ¿no? ¿Qué pasa cuando se les borra como sujetos políticos de esa esfera de la lucha? Porque incluso las mujeres que participaron en la realización de Fragmentos, pues son mujeres que hacen parte de una organización política que también lleva muchos años y ellas mismas tienen un proceso bastante largo. Entonces, en todo este capítulo también doy lugar a pensar los escenarios transicionales, la reparación simbólica y el lugar de la narrativa redentora, que es un concepto que trae David Gutiérrez para pensar cómo finalmente todas estas exposiciones parten de buenas intenciones, ¿no? No es que sean malas, pero parten de buenas intenciones, de visibilizar al otro, a la otra, digamos que ese es un imperativo actual y surge desde intenciones muy reales. Sin embargo, la pregunta por los afectos y la pregunta por los efectos que esto produce es necesaria, porque finalmente a veces ante el dolor de los otros parece que fuese incuestionable o imposible realizar ciertas preguntas críticas y bueno. Entonces, continuemos. Ya para cerrar, quiero contarles acerca de esta idea del contrato moral nacional, que es la manera como yo cierro toda mi tesis doctoral, y quiero resumir solamente 3 ideas
que considero como potentes. Una de ellas es la estructura del sentimiento de Raymond Williams, para poner de relieve cómo en Colombia los sentimientos, las emociones y los afectos, ya sea la indignación, la conmoción, la empatía, la ira, se han convertido en centrales o se han puesto en el centro de lo social, pero también también en el centro de la política, y cómo cada vez más los sentimientos adquieren importancia. Sumado a esto, cómo la musealización del conflicto armado se convierte en ese medio ambiente, en ese escenario, desde el cual se hace posible hacer circular esas emociones, sentimientos y demás para interpelarnos y llamarnos a esa unidad nacional. La segunda idea, digo unidad nacional porque hemos venido hablando, se habla más bien de esa idea de la polarización, ¿no? Y es una forma como de encontrar en el dolor una forma de unidad de lo social. La segunda idea es la economía afectiva, que retomo de Sarah Ahmed, la filósofa feminista, para entender cómo los afectos, las emociones no se encuentran necesariamente en los objetos del museo, o sea, no están en los objetos y tampoco están en las personas visitantes, sino que se encuentran en circulación constante. Es la circulación de los signos y la circulación de ciertos valores, y cuando estos circulan, ¿no? Cuando circulan esos signos y esos valores o esas ideas acerca del dolor, de las víctimas, de la violencia, etcétera, etcétera, entre más valores hagamos circular, compromiso, ética, empatía, etcétera, más afectos se van a acumular, y de ahí la noción de economía afectiva. Y la tercera noción que quiero rescatar, que es la de constelaciones, retomando a Walter Benjamin, es para pensar cómo en Bogotá se está construyendo una serie de nodos y flujos, en este caso sentimentales, de exposiciones que están espacializando la ciudad. Tenemos todo este eje de la memoria, la calle 26, la carrera séptima, el centro histórico, una serie constante de exposiciones de la memoria que se convierte en esos nodos de la memoria, en esas constelaciones, a partir de las cuales se nos invita a participar como personas que van a ver, a participar de ese contrato moral nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Muy interesante, ¿no? Cada vez que uno escucha las presentaciones es mucho más claro, ¿no? Cómo fueron las investigaciones, cuáles fueron los resultados y la metodología, ¿no? Creo que sobre todo aquí todo el tiempo me daba como vueltas para la pregunta para iniciar la conversación con Sonia, es si, digamos, todo este aparataje metodológico que te construiste, pues no solamente es útil para este análisis de caso, ¿no? Digamos, para analizar la sala Memoria y Nación del Museo Nacional y para fragmentos, sino que a mí me parece, y quería preguntarte, y para iniciar como la conversación, si de aquí, aunque nosotros en los estudios artísticos hemos dicho pues que nos alejamos un poco de esa noción de metodología, que es como una máquina de interpretación que sirve para analizar con la misma herramienta muchos casos, ¿no? Construyo una herramienta de elaborar tornillos y elaboro tornillos de madera, ¿verdad? Sí, sí. Esa no es la noción de metodología, pero sí estos modos de hacer. Pues hay muchas cosas construcciones analíticas, categoriales, que van más allá, ¿no? Es decir, que si se aplica en México, debe funcionar, que si se va a Nariño, al Cauca, a mirar cómo la ciudad imaginada de Popayán, como una ciudad colonial, pues debe haber muchas cosas que funcionan y que dialogan, ¿no? O sea, quería preguntarte como si tú has pensado como esto, es decir, como pensando en nuevas investigaciones, es decir, de este aparato tan interesante, analítico y metodológico, pues obviamente son muchas cosas, ¿no? Pero fundamentalmente sí estarías de acuerdo que este es
Es decir, ahí hay como una caja de herramientas que hay que volver para utilizarlas como en otros análisis de caso y para ir más allá como de la interpelación por la vía de la política de los afectos en otros lugares, ¿no? O sea, cómo funciona esa política de los afectos en otros lugares y en otros contextos, con otras personas, con otras comunidades, y cómo también eso es una cuestión como de lucha porque es política, ¿no? Entonces, dado que es política, es también un territorio de conflicto y no es el territorio del consenso, sino el de la producción de los sentidos en términos de tensiones y de luchas. Quería iniciar con esta pregunta y si hay más preguntas de Diego y de la red para conversar. Muchas gracias, maestro. Yo espero que esta investigación sea un referente y que invite a pensar. No me gustaría que se convirtiera en un método. No quisiera que se convierta en un método porque creo que todo método constriñe la imaginación y la posibilidad creativa y crítica. Pero creo que sí hay ciertas rutas que son interesantes, como pensarse esto el museo como dispositivo en sus dimensiones visibles, no visibles. Creo que esto se puede convertir en un aporte porque no es un análisis típico de objetos, no es construir un problema y verlo de una manera diferente, pero también creo que estas dos rutas que tracé de entenderlo como dispositivo de visibilidad, es decir, una forma particular del mostrar, y una máquina afectiva como una forma de producción, circulación y consumo de afectos, marcan una pauta, ¿no?, que se pueden seguir y que podrían incluso, como dice el profe Pedro Pablo, replicarse en otros espacios. Este principio lo apliqué en las dos exposiciones, pero los resultados son muy diferentes, nunca son iguales, porque las formas del mostrar de la Sala Memoria y Nación están centrados en la idea de inclusión muy particular, ¿no?, de la otredad, sobre todo indígena, mientras que en Fragmentos es la construcción de la víctima, de la mujer víctima. La idea de la máquina afectiva en el Museo Nacional me llevaba más a los procesos de identificación con la nación multicultural, todo el constructo de la Constitución del 91, ¿no?, la idea de la diversidad, la participación y cómo me siento en un país, qué maravilla de país donde somos todos diversos, etcétera, que tiene sus quiebres obviamente, mientras que en Fragmentos se interpela más a la conmoción, no a la conmoción del dolor de las mujeres, del dolor de las víctimas. Entonces este principio orientador sí puede sin duda replicarse en otros escenarios, puede ampliarse porque seguramente quedaron allí muchas cosas por hacer. Esto es una tesis muy reciente, ¿no? En julio apenas fue el grado. Sigo trabajando, les contaba hace un rato, sigo trabajando y ahora estoy trabajando más con aspectos que no trabajé en la tesis, que va a ser otra dimensión de análisis interesante, las bitácoras, ¿no? Ahorita estoy trabajando con las bitácoras de las exposiciones, es decir, los libros de visita y todos esos registros escriturales, porque como bien dice Sara Hadmed, allí en lo escrito no es que aparezcan las emociones y los afectos, no están allí escritos, pero sí es un registro de lo que está pasando en términos también de movilización de afectos. Entonces creo que la investigación, el principio de pensar ese dispositivo museal de la manera, desde esta apuesta de la analítica, de la musealización, permitió dar cuenta de esas complejidades multidimensionales y que hay otras rutas que ahí sigo explorando y después les compartiré. Pero creo que todo esto fue posible gracias a las apuestas de los estudios artísticos y de la libertad creativa y la posibilidad crítica que permite el doctorado, que sin duda, gracias. Hola, Sonia. Sonia, una pregunta alrededor de este último ejemplo que nos muestras, que siempre me ha parecido muy interesante, tu apuesta acerca del museo como máquina de construcción de la mirada, y no sé si has podido tener acceso a las últimas muestras de Fragmentos, o cómo dentro de estas políticas de generación
de actividades o de exposiciones no permanentes también se ata con esto que encontraste de esta máquina y de estas estructuras particulares? Sí, pues Fragmento es bien complejo, ¿no? Porque es en sí mismo una obra, pero al mismo tiempo es una galería de arte. Entonces, una cosa es examinar fragmentos en sus cimientos, en su propósito inicial, y otra en relación a las exposiciones que están de forma esporádica. En la época, yo examiné y en mi tesis está el registro o los comentarios, también análisis, acercamientos, algunas de las exposiciones que pude observar de forma sistemática, que eran las que estaban allí cuando yo hice mi pasantía. Coincidió felizmente que estaba una exposición de un colectivo feminista y que estaba haciéndole mucha tensión a la misma obra, y era muy interesante, ¿no? Porque mientras Fragmento se reviste de una noción del feminismo que es un poco esencialista, los colectivos feministas que estaban exponiendo allá adentro tenían otras formas de feminismos populares, decoloniales, otros lenguajes del feminismo muy distintos y generando rupturas desde adentro. Entonces, esas dinámicas de fragmentos cambian todo el tiempo, lo convierten en un espacio muy móvil de acuerdo a qué exposición y qué artistas y qué propuestas están en ese momento dialogando. Digamos que fue la más cercana que tuve en el momento. No sé si hay otra pregunta esa pregunta nos la hicimos en el proceso, ¿no? ¿Qué hacer, si analizar o no esas exposiciones, ¿no? Sí. Fue parte de la decisión, eso que lo tenías muy claro, que no, porque era como otro, sí, las exposiciones ya son como otro dispositivo. Lo que ella quería analizar era la máquina que hay dentro, en la fundación misma del espacio, ¿no? Como, no hay más preguntas dentro del… Entonces, pues, un aplauso, Sonia, muchas gracias.